En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Son la sintonía de la radio Voz del Urbano del Tráfico Vehicular a esta hora. Es terrible, amigas y amigos, especialmente en los alrededores de los planteles educativos. Como ya nos habían señalado, a esta hora nadie respeta las señales de tránsito. Se cruzan, quieren meterse como de lugar y entrar con el taxi al aula de clase. Eso genera un problema vehicular aquí en la ciudad. Ahora que ya retornaron los estudiantes a clases presenciales, esto es complicado, tanto en la mañana también como al mediodía. Bien, nos acompaña ya en el set de entrevistas el ingeniero Luis Castillo. Él es el jefe de monitoreo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Está aquí para hablar de el tema del volcán Sangay, pero con el saludo a la audiencia. Buenos días, ingeniero, bienvenido. Estimado licenciado, muy buenos días a la directa ciudadanía y a los oyentes de esta prestigiosa radio. Pues con mucho gusto pues venir nuevamente a compartir cabinas y poder conversar y trasladar la información que el Servicio Nacional y las instituciones técnico-científicas que se encuentran en el país pues brindar a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo analiza usted el comportamiento del volcán Sangay en estas últimas semanas, en los últimos días? Parece que se incrementa la actividad, hay caída de ceniza, aunque se diga que no hay, pero sí hay caída de ceniza acá en Macas. ¿Qué es lo que está pasando con el volcán según los últimos reportes que tienen ustedes? ¿Es usual que el volcán se comporte de esta manera o es que estaremos próximos a una posible erupción del volcán Sangay, ingeniero? Bueno, ya tenemos este proceso, ¿no? El proceso eruptivo que inició en el año 2019, en mayo del 2019. Desde ahí hasta la presente fecha, pues ha tenido un comportamiento de en algunos meses tener ser un poco más efusivo, ¿no? Incluso ya de hecho ya tuvo un periodo efusivo en donde generaba una gran cantidad de columnas de gas y ceniza. Sin embargo, en estos periodos se ha mantenido con recurrencia. Es por eso que las instituciones técnico-científicas pues están tratando incluso de implementar otros sistemas de monitoreo al volcán Sangay, porque generalmente no se le logra visualizar en algunas ocasiones porque permanece bastante nublado. Entonces se está analizando la implementación de cámaras térmicas para poder verlo, incluso cuando está nublado, ver esa situación de cómo está el comportamiento superficial del volcán Sangay, ¿no? El día de ayer estuve en actividad en la mañana, se le observó que emitió una columna de gas, ya posteriormente se nubló. Sin embargo, a través de los instrumentos que tiene satelitales, pues lograban detectar igual como 4 expulsiones más de gas y ceniza del volcán Sangay. De igual manera, pues a través de los instrumentos ellos van definiendo y determinando el tema de los tremores que existe por efectos de su proceso eruptivo, de la expulsión de material, explosiones como tal. Incluso en días anteriores pues se lo podía observar en la noche. Así es. Un espectáculo bastante llamativo, ¿no? Se le podía ver cómo expulsar el material, y como ya se tiene también la cámara en el refugio, pues se le veía mucho más claro cuál es el comportamiento, ¿no? Pero las condiciones, ¿no?, del viento y en cuanto a su dirección y fuerza, pues no han sido tan fuertes que no hemos tenido caída de ceniza o reporte por lo menos de caída de ceniza en las localidades, ¿no? Esto es importante dar a conocer a la ciudadanía que si existe
la caída de ceniza pues sea reportada, porque esto ayuda a que las instituciones tengan más conocimiento de que existe esta caída. Nosotros generalmente nos comunicamos con nuestros puntos focales, que son Policía Nacional, jefes tenientes políticos y otras personas que se encuentran en territorio. Incluso el Instituto Geofísico tiene una red de monitores en las áreas de influencia del volcán. Tienen colocados cenizómetros para poder definir cuánta cantidad de ceniza viene cayendo. Tienen en los sectores de Palmira, Cebadas, Alausí, Guamote, en la parte del Chimborazo. Acá también se está implementando esta situación para ver en qué sectores nomás se tiene la presencia de ceniza, ¿no? A veces es mínima. Mínima, parece que es mínima, sí. Es mínima la caída. Yo estuve, hace un par de semanas estuve en la Quinta Cooperativa. Ahí hablamos con algunas personas y les preguntábamos que han tenido presencia de caída de ceniza. Nos indicaban que por el momento no, pero sí se logra también escuchar el bramido, por decirlo así, ¿no? del volcán Sangay, y era en horas de la mañana. Entonces, según el geofísico, en base a los informes que ellos presentan, porque ellos emiten un informe diario, cuando hay una actividad importante, ellos emiten un IG al instante, que son mensajes rápidos de cómo está la actividad, y posterior a eso, pues ya emiten un informe un poco más detallado, ¿no? Como le indicaba el día de ayer, tuvimos columnas de ceniza entre 1000 y 1170 metros sobre el nivel del cráter. Sin embargo, no hubo esto de que las personas hayan visualizado, ¿no?, la caída. Pero como indicaba, a través de los instrumentos, ellos vieron 4 explosiones más, vieron el tema de cómo estaba la nube de ceniza dirigiéndose, porque hay un satélite, hay un instrumento que tiene la aviación civil, ¿no? Y ellos también emiten su informe para alertar a las aeronaves que se encuentren en el sector para que tomen otra ruta o tengan precaución, porque existe la presencia de una nube de gas y ceniza en el ambiente, ¿no? Entonces ellos toman otras rutas o tienen mayor precaución en ese sentido. Ahora, ingeniero, ante estos eventos que ocasiona el volcán Sangay, ya sea en el día, en la noche, ustedes están haciendo una actividad, o van a hacer, una actividad la próxima semana. ¿De qué se trata esta actividad, ingeniero Castillo? Bueno, el Servicio Nacional ha venido trabajando en ejecutar un ejercicio de simulación, tomando como escenario pues una erupción mayor del volcán Sangay, tomando en consideración que en ese momento que se presente esta novedad, se hayan dado las condiciones meteorológicas o del tiempo meteorológico indicadas para que tengamos presencia de una nube de ceniza o caída de ceniza en mayor magnitud en la provincia como tal. Este ejercicio se lo tenía que realizar ya en el mes de junio. Sin embargo, por las situaciones que ocurrieron en este periodo, por el tema del paro nacional, pues tuvo que ser reprogramado. Y es por eso que se lo va a ejecutar en este mes de septiembre, el día miércoles 14, donde se va a tener la presencia de las autoridades a nivel zonal, a nivel provincial, y muy probablemente a nivel nacional. Es muy probable que venga el señor ministro a liderar este proceso. Sería muy bueno. Acá en Morona, ¿no? La idea de este ejercicio de simulación, que es plantearse un escenario, uno de los peores escenarios que podría darse en la provincia, y poder medir la capacidad que tienen las autoridades para la toma de decisiones y cómo va a ser el accionar de cada uno de ellos en el momento que se presente una emergencia, no solamente por el volcán Sangay, sino en cualquier tipo de emergencia que tengamos, que sea de alto impacto y que tenga una afectación a la población, ¿no? Entonces la idea es fortalecer
estas capacidades, porque ese es uno de los objetivos del Servicio Nacional, fortalecer las capacidades de los actores que conforman, en este caso, el sistema provincial descentralizado de gestión de riesgos, ¿no? En donde queremos poner en contexto cuál es el rol y cuáles son las funciones que cada una de las autoridades debe cumplir en el momento que se presente una emergencia bajo sus competencias, ¿sí? Ya que cada uno de ellos conforman o lideran las mesas técnicas de trabajo, que son mecanismos los cuales nos permiten articular de mejor manera todas las acciones y actividades encaminadas a la atención de emergencias, con la finalidad de que todos los recursos, tanto económicos, humanos y materiales, sean optimizados y sean los necesarios para movilizar, para atender esa emergencia. Muchas veces se genera la situación en las cuales se duplican el tema de asistencia humanitaria y no se optimiza el tema de los recursos, o se mueven recursos que no son necesarios hacia un sector, y eso implica también gasto al erario público. Entonces la idea es que cada uno de ellos tenga en pleno conocimiento cuál va a ser su rol y su función dentro de estos mecanismos de atención de emergencias. Van a saber cuáles son los insumos que ellos necesitan para tomar esas decisiones y no ser observados por los organismos de control, y más que todo les va a ayudar a actuar de una manera mucho más rápida para poder llegar a la población, que eso es lo que más nos interesa, ¿no? Que la asistencia, la ayuda llegue a la población que ha sido impactada por un evento peligroso, porque ese es el principal objetivo. Saber qué es lo que hacer, qué recursos movilizar para atender inmediatamente a la población, para poder recuperar las líneas vitales que son suministro de agua, energía eléctrica, comunicaciones y el tema de la vialidad, para poder llegar hacia las poblaciones que han sido afectadas. Entonces, este tipo de ejercicios nos ayudan a identificar cuáles son las falencias que tenemos, ¿no? Como instituciones, nos ayudan a identificar cuáles son los errores que podríamos cometer, porque es ahora en donde podemos equivocarnos, porque es un ejercicio de simulación. Ya en un evento real no podemos equivocarnos, no podemos tomar una decisión errada que pueda afectar a la atención de la emergencia, a la población como tal, aparte de que ya ha sido golpeada por un evento peligroso. Entonces, la idea es esto. En primera instancia es el tema de la simulación. Para el próximo año ya haremos un ejercicio en cambio de un simulacro. Claro. En donde ya... no es lo mismo simulación con simulacro. No, es distinto. La simulación es un ejercicio en mesa, en donde las autoridades se reúnen y en base a un escenario planteado, ellos analizan, se genera información y se toma las decisiones. ¿No? Ahora, ingeniero, claro, esa era la pregunta que usted ya la acabó de señalar. En un posible escenario de estos, en esta simulación, se van a reunir las autoridades, como usted ya lo dijo, pero estas autoridades obviamente que deben tener poder de decisión para poder actuar de inmediato. Por ejemplo, ¿qué haría ahí el gobierno provincial? ¿Qué haría ahí la Cruz Roja? ¿Qué haría ahí el Cuerpo de Bomberos? Por poner un ejemplo, en un posible escenario de estos, ingenieros. Sí, efectivamente, esa es la idea, ¿no? Que cada uno tengamos claro cuáles son nuestras actividades en base a nuestras competencias. En el caso del Cuerpo de Bomberos, por ejemplo, ellos lideran el grupo de trabajo número 3, que tiene que ver con el tema de búsqueda y rescate, ¿no? Entonces, si es que se tiene algún tipo de alguna situación peligrosa en un momento determinado, pongamos que no va a ser el tema del volcán Sangay, sino va a ser el tema de un sismo, ¿no? Y tenemos estructuras colapsadas. Entonces la idea es cómo va a actuar el Cuerpo de Bomberos en ese punto, ¿no es cierto? Si es que ellos tienen la capacidad resolutiva para poder actuar en un sismo, si es que ellos en estructuras colapsadas,
si es que ellos van a necesitar la colaboración de un grupo especializado como son el grupo de bomberos de los USAR, ¿no? Que son las personas que tienen la experticia mucho más definida para el tema del rescate de personas en estructuras colapsadas, ¿no es cierto? Entonces, analizar eso, analizar si en provincia tenemos ese personal capacitado. Ajá, claro, ¿no? perfecto. Tenemos, ¿cuál es nuestra provincia más cercana que tiene un grupo USAR? ¿USAR qué es un grupo USAR? Son grupos especializados en el rescate de personas en estructuras colapsadas. Entonces, a nivel de país, estos grupos son calificados y certificados a nivel nacional e internacional. Entonces, estos cuerpos pueden actuar en cualquier parte del mundo porque son especializados en el tema de rescate de personas en estructuras colapsadas. ¿Y aquí en dónde, por ejemplo, sería la provincia más cercana que habría eso? ¿Sabe usted? Si más no me equivoco, creo que Azuay tiene. Azuay debe tener. Tiene un grupo USAR. Entonces, la idea es identificarlo también. O sea, ¿cuál provincia, las que están más cercanas a nosotros, tiene un grupo USAR? Y eso también nos ayuda a identificar los recursos y las capacidades resolutivas que tenemos y quiénes nos podrían apoyar para poder generar. Por ejemplo, lo que pasó en Limón Indanza hace unos años atrás, cuando tuvimos ese deslizamiento, superó la capacidad resolutiva del cuerpo de bomberos de Cantón Limón. Y entonces ahí los otros pudieron hacer más ya. Los otros cuerpos de bomberos de la provincia de Gualaquiza, San Juan Bosco, Santiago de Méndez, llegaron al apoyo. Entonces la idea es esa, ¿no? Tener en claro todo eso. Tener el apoyo de Cruz Roja, el apoyo de fuerzas armadas, de Policía Nacional, o sea, el apoyo de todas las instituciones que estén aquí, empresa privada, etcétera. Entonces, la idea es esa, o sea, identificar capacidad, porque ahí en este ejercicio se identifica capacidades, se identifica la cantidad de recursos que tenemos, cuál puede ser nuestra capacidad resolutiva en territorio, y en base a eso, pues, comenzar ya a gestionar y definir y ver quiénes pueden apoyarnos, establecer protocolos, establecer acciones y actividades para que en el momento que se presente la emergencia no sentarnos y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sino más bien ya sentarnos y decir, ok, hay que hacer esto, hay que hacer esto de acá para atender a la población como tal. Y claro, eso es en el caso de las autoridades, en esta simulación, pero ¿y los ciudadanos? Siga usted, los ciudadanos común y corriente, ¿cómo está comunicado, cómo está informado de un posible evento? ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, ¿a dónde decía el boletín que hay que buscar los lugares seguros? ¿Cuál es el lugar seguro de aquí de Macas, por ejemplo? ¿Son las partes altas o qué se debe hacer? Exactamente. Entonces, esto no solamente va a ser de autoridades del Ejecutivo desconcentrado. Aquí también actúan los gobiernos locales. Ya. Sí, entonces esa es la idea. La idea es ahora determinar cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, qué es lo que debemos implementar, porque es el momento de ahora en donde no podemos equivocarnos, donde podemos definir y determinar con qué contamos. Sí, si la población está preparada o no, entonces ¿qué debemos hacer? Debemos generar acciones y programas para poder capacitar a la población, fortalecer las capacidades de la población. Y ahí viene la invitación a los barrios, ¿no es cierto?, para poder organizarnos, para poder crear los comités barriales de gestión de riesgos. Nosotros trabajamos con los comités comunitarios de gestión de riesgos, iniciamos un proceso con la Quinta Cooperativa donde se conformó ya el comité comunitario de gestión de riesgos, pero eso también depende de la ciudadanía, ¿no es cierto?, que la ciudadanía también se empodere de estos procesos y diga, ok, yo quiero saber, yo quiero conocer, yo quiero prepararme para esto. Y es más, nosotros como Servicio Nacional, nosotros tenemos en nuestra página web un sinnúmero de cursos gratuitos en donde la ciudadanía puede ingresar y puede hacer y va a recibir su certificado en el cual le indica que está preparado, que tiene conocimiento de cómo funciona un comité de operaciones de emergencia,
cómo elaborar un plan familiar de emergencias, qué es lo que debe contener nuestra mochila de emergencias, que la debemos tener todos los ciudadanos en nuestras viviendas, cómo actuar en el momento de que se presenta un sismo, una inundación, un movimiento, cómo actúan las autoridades, cómo deben actuar las autoridades, porque también hay este tipo de temas de cómo deben actuar las autoridades en caso de una emergencia. Entonces, esa es la invitación, ¿no? Sé que se está invitando a los coordinadores zonales para también este ejercicio. Esa fue una de las consignas que tuvo el señor coordinador, el coronel Milton Benítez, de convocarles también a los coordinadores, porque a la final ellos también inciden mucho en toma de decisiones en la provincia. Entonces la idea es tener a los coordinadores, tener a los directores provinciales, sí, a las autoridades nacionales, si es que el señor ministro viene. Hay un buen porcentaje de probabilidad que él venga con un equipo de trabajo acá para poder liderar y poder de una manera u otra que las autoridades tomen un poco más de seriedad en este sentido, ¿no? Que sepan que el tema de gestión de riesgos no es un tema el cual se lo trata de manera superficial, sino que es un tema sumamente importante, porque estamos hablando de la protección de la ciudadanía, estamos hablando de la protección de los bienes y servicios para que se tenga un normal desarrollo. Estamos hablando de que debemos fomentar que seamos comunidades, poblaciones resilientes, ¿no? Es decir, que cuando tengamos el impacto de un evento peligroso, pues nos podamos recuperar rápidamente, ¿no? El tema de que se establezcan las acciones para que esto suceda, ¿no? Porque hay veces que se generan eventos en algunos países en donde estos no logran recuperarse. Hablemos de Haití, no se logran recuperar todavía de todos los eventos que ellos han tenido. Entonces no son países resilientes, y la idea es llegar a ser un país resiliente, llegar a ser una provincia resiliente, llegar a tener cantones resilientes, en donde ya podamos recuperarnos, sabemos cuáles son nuestras amenazas, definir nuestros riesgos, y en base a esto pues prepararnos, tener todo lo necesario y adecuado previsto para poder actuar de una manera rápida y eficiente en pro del beneficio de la población, los bienes y los servicios, y así poder continuar con nuestras actividades diarias. Ingeniero, no sé si podemos un poquito dar alguna luz a los ciudadanos en torno a cómo sería una explosión de un volcán. ¿Cuál sería el escenario ya en el sitio? Porque uno se imagina muchas cosas que pueden tener un buen porcentaje de realidad, pero también no. Una erupción de un volcán, uno se puede pensar de que va a empezar a salir del cráter una gran cantidad de fuego, de lava, incluso piedras incandescentes, y se van a esparcir por diferentes lugares y cantones, y luego de un momento ya va a bajar todita esa lava por el río Pano, por el río Palora, va a bajar por todos estos sectores y va a haber problemas, la gente se va a quemar, dice. O sea, son cosas que la población se puede imaginar, porque hemos visto a través de los videos de YouTube, también en algunos otros países, las diferentes erupciones que hay. Que llega como candela, llega incluso a la carretera. ¿Cuál sería ese escenario? ¿Cómo podemos un poco hacerle entender a los ciudadanos un posible escenario de una erupción, hablando del volcán Sangay? Ya, a ver, en el tema de las tobas volcánicas, que realmente se lo denomina, que son estos proyectiles que salen en el momento de una erupción volcánica, proyectiles incandescentes, que son rocas fundidas y que son expulsadas. Generalmente estos no pueden llegar a las poblaciones, teniendo de pronto poblaciones poblaciones muy cercanas al volcán, podrían llegar, pero en este caso no tenemos poblaciones cercanas, y estos generalmente
pueden recorrer hasta, creo que máximos 3 o 4 kilómetros, ¿no? Una vez expulsado, así que muy probablemente estos vayan a caer en los flancos del volcán. ¿No? En cuanto a una gran cantidad de lava que llegue de manera abrupta, no puede ser. No. El volcán Sangay tiene una lava muy viscosa, es decir, esta se mueve lento. Es por eso que, por las condiciones que se generan en la parte alta del volcán, la lava sale, desciende y esta se comienza a enfriar y se comienza a acumular. Y como sigue emitiendo lava, esto se va acumulando y en un momento de esto se rompe y desciende, ¿no? Y se va acumulando en la cuenca alta del río Volcán y va siendo arrastrado hacia el Lupano. Lo que podríamos tener son el tema de los lajares secundarios ya, porque los primarios se generan en el río Volcán, van al río Upano, ya se generan lajares secundarios, y siempre y cuando tengamos una condición más atenuante ahí, que sea el tema de lluvias, ¿no? Que le dé mucha más fuerza al río Upano de la que ya tiene, y que pueda acarrear mucho más material hacia abajo. Entonces, para que se den este tipo de escenarios, que existe la probabilidad, porque todo es probabilidades, ¿no? Tienen que presentarse varias condiciones. El escenario más complicado, más complejo, sería el tema del colapso del edificio volcánico. ¿Qué significa eso? Que parte de las paredes del volcán se destruyan por completo, y todo eso salga de manera abrupta, ¿no? Hay un artículo científico, un paper que habla de eso, porque no es que el volcán Sangay no haya tenido colapsos de edificio volcánico. Sí, es más, todo volcán tiene estos procesos, es como parte de su dinámica como tal, ¿no? Y existen vestigios arqueológicos sobre este tema, ¿no? Entonces, ese sería uno de los peores escenarios, pero en base a todos los análisis que han venido realizando, este no es muy probable, porque este se genera cada 200, 300, 500 años, ¿no? Entonces, no, al momento no, es muy poco probable. No quiere decir que no se va a dar, tal vez no se dé mañana, pasado, en 5, 10, 15, 20 años, 100 años, pero en algún momento definido, que tal vez ni usted ni yo ya estemos en esta tierra, y tal vez ya vayan evolucionando el tema el tema científico, y ya puedan definir algunas cosas más, ¿no? Para tener un poco claro, podrían llegar a ver en YouTube el tema del volcán San Helen en Estados Unidos, el cual tuvo un colapso del edificio volcánico, para que tengan una idea un poco más clara de qué es lo que se suscitó allá, cuáles son las señales que este presenta. Muchos dicen, no, es que está una grieta ahí y eso puede provocar, y en realidad es al contrario. Si ustedes miran el video del volcán San Helen en Estados Unidos, van a ver que el proceso fue diferente. Ahí no hubo el tema de una grieta, sino más bien hubo un hinchamiento del volcán como tal, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones se maneja en base a escenarios, en base a investigaciones arqueológicas, investigaciones científicas de cuál es la dinámica de los volcanes, ¿no? Entonces, el geofísico tiene mucha información de esta, ellos realizan el monitoreo constante, tienen
unos excelentes profesionales vulcanólogos y de otras ramas quienes constantemente están realizando investigaciones con todos los datos que ellos obtienen de los instrumentos y que la población les proporciona, ¿no? Y también hay otras instituciones como el Servicio Nacional, el EQ 911, que constantemente los monitorea. Nosotros que pasamos esta información también analizamos el tema con la población y realizamos algunas investigaciones en cuanto a las cuencas de los ríos y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa es todo esto se confluye pues y generan esta información científica, ¿no? Para que se pueda definir los escenarios y se pueda saber qué es lo que podría darse. Ingeniero, que hemos compartido con la audiencia en la parte final, por favor. Bueno, invitarles, no solamente a las autoridades, sino también a la población, a los medios, que nos acompañen en estos procesos de simulación, y cuando tengamos que hacerlo ya, un proceso el siguiente paso que ya es un simulacro que ya tiene que ver con la actuación ya en territorio, con la movilización de recursos, pues que nos acompañen y que formen parte de estos procesos, ¿no? Que es importante, y que sepan que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias acá en las oficinas de respuesta y monitoreo aquí en la provincia de Morona, Santiago, estamos con las puertas abiertas para poder fortalecer las capacidades de la ciudadanía, y es aquí la invitación a los presidentes de los barrios que se acerquen, que coordinemos acciones, que coordinemos capacitación y que la ciudadanía participe, ¿no? Porque sí se ha dado el tema de que un dirigente nos pide capacitación, vamos hacia el sector y únicamente asoman 2, 3, 4 personas, ¿no? Entonces, ese es el tema. La idea es que la población también se empodere de esto, que la población quiera fortalecer sus capacidades, quiera capacitarse. Nosotros como Servicio Nacional estamos con las puertas abiertas para poder iniciar estos procesos. Muchas gracias, ingeniero. Con nosotros el ingeniero Luis Castillo, jefe de monitoreo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Hemos hablado sobre el tema del volcán en Sangay. Muchas gracias, éxitos en esta jornada.